Buen día, comisionado Abraham Montes, comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de aquí de Michoacán. Hace un par de días resolvieron el tema del supuesto hackeo que hubo en información, en bases de datos del Ayuntamiento de Morelia. ¿Cuál fue el sentido de esta resolución? Muchísimas gracias, Víctor, a ti y a todo tu auditorio. De igual manera, Marco, gracias por este espacio y por permitirnos exponer a todas las y los michoacanos este tipo de ejercicios y la información que estamos generando en el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Como bien lo mencionas, el día de antier aprobamos una resolución aquí en el IMAIP derivado de que tuvimos conocimiento que el día 22 de agosto del 2021, es decir, del año pasado, el Ayuntamiento de Morelia presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de sabotaje, esto derivado del presunto robo de información o hackeo. Con base en la propia normatividad que nos aplica, en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Michoacán, comenzamos a hacer una investigación previa, Víctor, que es el primer paso, es el primer elemento con el que nosotros debemos de trabajar. En el Pleno, el día 25 de agosto, es decir, inmediatamente, aprobamos comenzar con esta investigación previa, la cual se le brindó al comisionado ponente, que fue el comisionado Diego Anita Gutiérrez, quien comenzó para analizar si existía algún tipo de elemento de prueba para poder analizar si existía alguna vulneración a la protección de datos personales que establece el artículo 6º y 16 constitucional y 8º de nuestra Constitución local. Conforme a esto, la ponencia del comisionado Anita comenzó a hacer esta investigación previa y se encontraron elementos suficientes para considerar que se ameritaba comenzar con una investigación formal, es decir, con la llamada verificación. Conforme a esto, todo el procedimiento que se fue llevando fue que el instituto estuvo haciendo una investigación de la mano con el Ayuntamiento de Morelia, a quien estuvimos solicitando información para poder allegarnos de los elementos de prueba. Conforme a esto, el día de antier tuvimos ya el proyecto de resolución, el cual se nos presentó ante el Pleno y del cual aprobamos de manera unanimidad los tres comisionados, en el que encontramos elementos de prueba en el que se vulneró el artículo 6º constitucional, el artículo 16 de la Constitución General y el artículo 8º de nuestra Constitución local. Esto en atención al principio de responsabilidad y al deber de seguridad, que conforme a lo establece la propia resolución, se consideró que se vulneró los datos personales por parte del sujeto obligado. Esto analizando que se encontró que de 16 servidores del propio sujeto obligado, en este caso el Ayuntamiento de Morelia, que se vulneraron, 6 servidores contenían datos personales. Conforme a esto, ¿qué es lo que hicimos el día de antier? Aprobamos, conforme lo establece nuestra propia normatividad, distintas medidas que se le imponen al sujeto obligado, al Ayuntamiento de Morelia. Una, primera, es una capacitación con carácter urgente a los titulares de áreas y a todo el personal que maneja datos personales del Ayuntamiento de Morelia en coordinación con el IMAIP. Segundo, realizar auditorías y revisiones a los equipos de cómputo. Tercero, contener, realizar y elaborar un análisis de riesgo por parte del Ayuntamiento de Morelia para que esto no vuelva a suceder. Necesitamos garantizar, imponer medidas de garantías de no repetición para que no vuelva a pasar este tipo de situaciones. Es decir, como lo mencionábamos, no solamente ser reactivos, sino buscar cómo ser preventivos y que esto no le pase no solamente al Ayuntamiento de Morelia, sino a ningún otro sujeto obligado del Estado de Michoacán. Tercero, se le impuso al sujeto obligado contener y realizar un análisis de brecha, es decir, para saber las medidas de seguridad existentes y las faltantes. ¿Para qué? Para que esto no vuelva a suceder, insisto. De igual manera, se impuso que cuenten con un plan de trabajo para poder saber qué hacer ante una situación que exista o haya una posible vulneración de datos personales para que tengan un actuar, un ABC. Tercero, se estableció que elaboren un plan y un documento de seguridad. Esto es importantísimo, en el que se incluyan lo que es el inventario de datos personales, las funciones y obligaciones de las personas que tratan datos personales, así como los propios análisis de riesgos,
análisis de brecha, el plan de trabajo y mecanismos de monitoreo y revisión a las propias medidas de seguridad. De igual manera, se establecieron y se impusieron al sujeto obligado por parte del IMAI políticas, guías, estándares, métodos y procesos a los cuales se debe de garantizar la ciberseguridad de las personas en el estado de Michoacán y en el caso particular del Ayuntamiento de Morelia. Y derivado de todo esto, Víctor, de igual manera como lo establece nuestra propia ley, se dieron vista a dos áreas. Primeramente, al órgano interno de control del propio Ayuntamiento de Morelia, es decir, a la Contraloría del Ayuntamiento, para que determine si existe o no alguna responsabilidad administrativa en el actuar de los servidores públicos que estuvieron involucrados en este tratamiento de datos personales que sufrieron afectación. Y segundo, se dio vista a la coordinación jurídica del propio Instituto Michoacano de Transparencia para que, si existen motivos y fundamentos suficientes, se presente denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de quienes resulten responsables por el incumplimiento al principio de responsabilidad y al deber de seguridad, de los cuales encontramos que se incumplió estas obligaciones para la protección de datos personales. Comisionado, ¿qué sigue? ¿Tendrán que poner ustedes una denuncia? Repito, Víctor, nosotros ya aprobamos el día de antier esta resolución. Dentro de estas dos vistas que dimos al órgano interno de control del Ayuntamiento y a nuestra coordinación jurídica, habrá de esperar a saber si contamos con elementos o no. Entonces estamos a la espera que nuestra área jurídica nos diga si, conforme a nuestras atribuciones y competencias, existen elementos suficientes para presentar en su caso algún tipo de denuncia. Esto no exime que ya el propio Ayuntamiento de Morelia presentó su propia denuncia por el delito de sabotaje y que está en curso por parte de la Fiscalía. Pero eso ya es competencia de la propia Fiscalía General del Estado. De no cumplir la autoridad municipal con estas recomendaciones, ¿qué pasaría? Es muy importante eso. La normatividad nos establece que nosotros contamos con medidas de apremio, es decir, contamos con mecanismos para hacer valer nuestras resoluciones, porque recordemos, Víctor, Marco, que nuestras resoluciones, conforme a la Constitución General, Constitución Estatal, Ley General, Ley Federal y Ley Estatal, establece que nuestras resoluciones para los sujetos obligados son definitivas e inatacables. Entonces, contrario a lo que establecen para los particulares, que las resoluciones que establezcamos nosotros, ellos pueden hacer valer todavía el juicio de amparo como un mecanismo en el que cuentan los ciudadanos. ¿Qué riesgo hay de que con esta vulneración de datos personales, que vayan a dar a otras manos? ¿Cuál es el mayor riesgo de esta situación? Bueno, justamente eso deriva de las investigaciones que estén realizando las propias áreas correspondientes, en este caso la Fiscalía o el propio órgano interno de control del Ayuntamiento, para saber hasta dónde se encuentra esta afectación. Nosotros hicimos lo propio para garantizar lo que es el derecho de protección de datos personales. Ya hicimos nuestra investigación, ya encontramos los elementos y ya impusimos las medidas de seguridad y las medidas que se deben establecer y cumplir por parte del Ayuntamiento. Entonces, ¿qué es lo que buscamos y qué es lo que se busca, estimado Víctor? Que esto no vuelva a pasar, repito, que no pase ni el Ayuntamiento de Morelia y que no le pase a ningún sujeto obligado. Y para esto es importante justamente lo que le hemos apostado mucho en el Instituto: acciones preventivas, capacitación, capacitación y capacitación. Estar cercanos a la gente, pero cercanos a los sujetos obligados, para hacerles saber cuáles son sus obligaciones, pero también cuáles son sus facultades, para que ellos cuenten con los elementos y que sepan que cuentan con un organismo autónomo constitucional que está como un ente facilitador, más que un ente reactivo el que impone medidas de apremio. Estamos apostándole mucho a tener este acercamiento con ellos para que no sucedan este tipo de cosas, porque lamentablemente cuando suceden, el mayor afectado es el ciudadano michoacano. Entonces es lo que tenemos que evitar y estamos apostándole eso en el instituto. Comisionado, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Víctor, gracias, Marco, y a todo tu auditorio por permitirnos este espacio. Gracias.